Señoras y señores, hay bombas en el equipo del croata para enfrentar mañana Gimnasia y Esgrima de La Plata. Sorpresas de último momento, si limpia o no limpia a uno de los referentes. Y además, quiénes van a reemplazar a Marco Di Cesare y a Adrián Maravilla Martínez. Te cuento todo en este tremendo videazo. Además, ¿qué está pasando con Toto Fernández? La vuelta de un jugador que nadie esperaba en Racing. Novedades de la reserva. Chau Paquetón, voy titulando nada más, Chau Paquetón es otro de los títulos. Volver a casa para recuperar la fortaleza en el cilindro, prepárense porque es una estadística durísima. Y finalmente el 11 de Juan Pablo, el croata Vojvoda, para enfrentar al tripero mañana desde las 19. Antes de todo eso, no te voy a pedir que te suscribas, eso ya tendrías que haberlo hecho porque somos el canal más grande de la historia de Racing. Así que suscríbete gratis, ya lo sabes. Si querés auspiciar y sumarte a nuestro equipo que ya integran los torneos senior allí en Aldo Bonzi y también mis queridos amigos de Florida, staff de arquitectura, esas dos publicidades son parte de este canal y quiero que vos también lo seas. Así que si tenés un emprendimiento, si tenés una empresa chica, mediana, grande, me escribís a vascodelagente@gmail.com vascodelagente@gmail.com y me pedís un presupuesto. Realmente estamos con precios muy accesibles para todos los emprendedores racinguistas. Así se pueden sumar al canal y de paso nosotros podemos seguir manteniendo este hermoso espacio. Me escriben y lo charlamos antes de que arranque este fin de semana el torneo clausura. Dicho esto, ahora sí vamos a toda velocidad mientras vos pones un like, porque me vienen escribiendo todos los días al Instagram: Vasco, ¿qué carajo pasa con Adrián Toto Fernández? Bueno, nada raro. Lo que ocurre para algún desmemoriado es que el mediocampista de 25 años tuvo la rotura del quinto metatarsiano del pie izquierdo en aquel partido que no le importaba a nadie contra Petrolero por la sexta fecha de la Copa Sudamericana, y a partir de allí empezó una recuperación que se sabía le iba a demandar varios meses. Recuerden que fue operado unos días después de esa fractura en un dedo del pie izquierdo, que luego tuvo que hacer el natural desarrollo de esa rehabilitación, en primer lugar con una bota ortopédica, más tarde con las muletas, y ahora de a poco irá haciendo algunos trabajos de campo bastante livianos que luego se irán intensificando, sobre todo en sus movimientos físicos de ese pie izquierdo, para poder arribar a la recuperación total. Esto implica que todavía, según el cuerpo técnico, Adrián Toto Fernández estará fuera de las canchas como mínimo hasta el mes de septiembre. Recién ahí empezará a sumar algunos minutos, siempre y cuando Vojvoda crea que el ex San Telmo y Peñarol está capacitado para jugar en la primera de Racing de acuerdo al gusto del croata. Dicho todo esto, vuelta sorpresiva y antes de tiempo a la Academia del Fútbol Nacional. Estamos hablando de Máximo Paredes, con contrato en Racing hasta diciembre del 2027 y tenía un vínculo a préstamo en Quilmes hasta diciembre de este año. Bueno, el cervecero finalmente interrumpió esa sesión, puesto que no lo iba a tener en cuenta, y entonces Máximo Paredes, este mediocampista de mucho despliegue físico y gran pegada, que sobre todo había tenido un muy buen rendimiento en el selectivo durante 2025, vuelve a la reserva, será nuevamente evaluado por Chirola Romero. Veremos si convence o no a Vojvoda, y de no ocurrir, seguramente en estos días o a principios de enero, de acuerdo a lo que decía la dirigencia, otra vez Máximo será prestado para que pueda tener el lugar que Quilmes no le dio. Vamos con una mala noticia. Bueno, podía pasar. Cayó el campeón, perdió el equipazo de Chirola Romero en su estreno de este segundo semestre con la reserva. Recordemos que la primera fecha se había postergado porque Racing estaba jugando justamente la final contra River y por suerte y gracias a Dios lo pudimos ganar. Bueno, hoy tocó el debut
en el predio Tita Matiusi por la segunda fecha ante Gimnasia de Mendoza y ahí terminamos perdiendo por 3-2. Hubo 2 minutos de distracción, el 31 y el 32 de la etapa inicial que nos terminaban perjudicando porque ya con el 2-0 abajo y la posterior expulsión de Benjamín González, el panorama se volvió bastante caótico. De todas maneras, los pibes la lucharon, pero no pudieron y terminaron cayendo 3-2. Que no cunda el pánico, como diría el Chapulín Colorado, teniendo en cuenta que al tener un nivel extraordinario en el primer semestre, la reserva ha nutrido a nuestra primera división. Por ejemplo, Mateo Martínez y Gonzalo Escudero, la saga titular durante todo el primer semestre, ya se entrena con la primera y hasta creo que ambos serán convocados por Vosboda para el partido de mañana contra el Tripero. Otra vez marcó un gol Francisco Fraga. Yo les digo, si me apuran, y yo mañana lo hubiera puesto a Fraga, en vez de inventar con Solari, y ahora te voy a repasar con quién más. Pero claramente yo lo hubiera puesto a Francisco Fraga. Chau Paquetón era otro de los títulos que te vendí en el comienzo del video. Y chau entonces para este paquete llamado Damián Pizarro, paquete pesado, por eso paquetón, que está a detalles de abandonar Racing para siempre. El delantero chileno, tal vez el peor refuerzo de la era Milito y en hora mala que llegó a nuestro club. La realidad es que Pizarro está muy cerca de firmar justamente un nuevo vínculo, en este caso con el Audax italiano de Chile. Para eso se va a interrumpir el préstamo que tenía en Racing hasta diciembre vía Udinese de Italia. Va a volver a jugar a su tierra y no me queda ninguna duda que esta contratación fue un verdadero fiasco. Jugó apenas algunos partidos, no metió goles, su estado físico era deplorable. La verdad que Saja, la Secretaría Técnica y el propio Diego Milito debieran dar una explicación de este papelón llamado Damián Pizarro. Pero bueno, vamos a tratar de olvidar para que no siga doliendo. Volver a casa con un enorme objetivo. ¿Se acuerdan de que con Diego Martín Coca y con el propio Chacho Coudet habíamos convertido el cilindro en un reducto verdaderamente inexpugnable? Bueno, con el paso de los años nos empezó a costar, sobre todo en algunos partidos puntuales, jugando como anfitriones. Yo creo que incluso en la era Chacho Coudet estuvimos casi un año sin perder un solo partido, hasta aquella caída, creo que contra Colón, en el cilindro, que nos terminamos quedando afuera de la clasificación a la Copa Libertadores. Bueno, lo cierto es que Racing quiere volver a recuperar esa solidez que teníamos en nuestro estadio, en el Estadio Presidente Perón, y para eso, claro, hay que empezar ganando mañana contra Gimnasia. De hecho, en el primer semestre le ganamos a Argentinos Juniors, le ganamos a Estudiantes de Río Cuarto, que bueno, es un corso a contramano y está descendiendo y va a descender en este año a la Primera Nacional. Y también le ganamos en un partido que no le importaba absolutamente a nadie a Petrolero por la sexta fecha de la Copa Sudamericana. Es decir, ganamos 3 solamente. Un papelón total. Ojalá que mañana Vosboda, en su primer partido con todo lo especial que eso seguramente conlleve para su carrera, un Vosboda que hasta ahora estuvo en equipos chicos. Defensa y Justicia es un equipo chico. Talleres es un equipo chico. Santos de Brasil es un poco más grande, pero no es Racing, está clarísimo. Y Fortaleza de Brasil es un equipo que de a poco va creciendo, pero no tiene nada que ver con lo gigante que es el primer grande del fútbol argentino. Por eso digo que para Vosboda evidentemente va a ser un partido muy, muy, pero muy especial. Y en este partido bravo no va a poder contar ni con Maravilla Martínez, ni con Marco Di Cesare, ambos jugadores que fueron expulsados en la última fecha de la apertura, es decir, en aquel duelo de cuartos de final que ustedes recuerdan y que tanto dolor nos causó contra Rosario Central en el Gigante de Arroyito. En el caso de Di Cesare no hay que darle mucha vuelta, si bien Mateo Martínez hasta último momento
se ilusionaba con poder jugar ante el tripero desde el inicio. Bosch dejó claro que el apuntado para reemplazar a Marco Di Cesare era Nazareno Colombo, un Colombo que recibió ofertas de Talleres y de Argentinos, pero desgraciadamente la dirigencia no las aceptó por considerarlas insuficientes. Colombo está hace casi 4 años en Racing y la verdad que nos ha cagado campeonatos, partidos clave. Bueno, ya saben lo que pienso de Colombo, no hace falta agregar demasiado. Colombo será titular en el día de mañana. También se perfila Tomás Konechny para reemplazar a Adrián Maravilla Martínez. Y ustedes me dirán, pero Vasco, pará, Konechny no es 9, es cierto, pero a Tomás Pérez todavía no lo ven para jugar desde el inicio en la primera. Hablo del chico surgido del predio Tita Matiusi. Y a Lautaro Díaz con 2 prácticas o 3 es muy difícil imaginarlo como titular. Entonces, bueno, será Konechny el hombre que juegue en el centro del ataque. Cambios obligados que tiene que hacer Bosch después de un muy buen partido de aquel 4-1 en su estreno de Copa Argentina ante Defensa y Justicia. Y ahora toca la única duda. Sabemos que Marcos Rojo, que es más vago que el cuñado de Rocky, se ausentó lunes y martes de las prácticas de Racing por haberse ido a observar la final entre Argentina y España por la Copa del Mundo, algo que evidentemente no cayó bien en el cuerpo técnico y en la dirigencia de Racing, pese a que, claro, habían autorizado su viaje, pero no que llegue tarde. Bueno, resta saber si Bosch lo va a castigar al ex jugador del Manchester United y la selección argentina. Si me apuran, todo indica que sí, pero es una de las dudas que tengo para mañana, la única. La única duda es la podonga. No, la única duda que tengo para el partido de mañana. Yo de todas maneras me la voy a jugar y entonces el 11 de Racing en su estreno en el torneo clausura frente a Gimnasia y Esgrima de la Plata, la bestia negra de los últimos encuentros, el equipo iría con Cambeses en el arco, Canavo, Colombo, Gonzalo Escudero y el Pachespino, Saracho, Tello, Sosa, Miljevich y adelante en el centro del ataque los 2 puntas, Chino Solari y Tomás Konechny. A rezar porque juega Colombo, a rezar porque juegan Solari y Konechny. Yo quiero ser optimista. Sinceramente, la dirigencia de Racing en los mercados de pases desde enero del 2025 a julio del 2026 ha hecho un desastre. Ha sido verdaderamente una pésima gestión de cada uno de los mercados de pases, lo que produce que no podamos de alguna manera aplaudir o reconocer otros méritos que sí ha tenido la dirigencia de Racing. Anoto lo del título de la reserva después de 63 años. Anoto el campeonato de las pibas por primera vez en la historia en el fútbol femenino. Anoto algunos avances en el predio de Seiza y las obras que mañana va a presentar Racing en el cilindro. Pero claro, han sido tan penosos los mercados de pases, han hecho tanto daño en el plantel profesional que cuesta ver otros méritos que tiene la dirigencia de Racing, pero que claro, no van de la mano de lo que más importa en un club de fútbol, que es cómo le va a su plantel profesional. Y en ese sentido la dirigencia claramente ha debilitado el plantel. Ojalá que hayan acertado con el croata. Yo les dije desde el primer segundo que no me parecía un técnico extraordinario, ni me parecía un técnico de mierda. Que me parecía un buen entrenador. Contra Defensa y Justicia aprobó. Vamos paso a paso, vamos a evaluarlo con calma. Yo dije que le voy a dar entre 7, 8 y 9 partidos como para analizarlo seriamente. Lo que vi el otro día me gustó. Ojalá que mañana también estemos a la altura de las circunstancias. Apenas termina el partido, atentos con esto, banda, sobre todo el núcleo duro que es el que se queda hasta el final de los partidos. Perdón, hasta el final de los programas, que son como un partido en sí mismo.
mañana, apenas termine el partido, es decir, a las 21 horas, yo voy a estar en vivo en Picado TV, en mi programa, en el programa que tengo la suerte de conducir, que lo saben, se llama Log, la otra jugada. Lo buscan como Log en YouTube. Mañana voy a estar en vivo y ahí voy a hacer la reacción del partido entre Racing y Gimnasia una vez que culmine. De todas maneras, los que no lo puedan ver en vivo mañana en Picado TV, el canal de YouTube es Picado TV y el programa es Log, para los que no lo sabían. Bueno, para los que no lo puedan ver ahí, tranquilidad, porque mi equipo, aquí en Vasco de la Gente, hará un recorte de esa reacción y la va a subir a este canal como Dios manda y como siempre hemos hecho desde que lo inauguramos el 28 de octubre del 2022. Hasta acá las noticias de la Academia del Fútbol Nacional. Esto ha pasado en Racing y se los hemos contado. Nos vemos mañana. Y por favor, Racing, por favor, una vez arrancar un torneo con el pie derecho. Vamos, carajo. Nos vemos. Chao.